Amados hermanos, permítanme enviarles un saludo cariñoso. Sean ustedes bendecidos en Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Damos mucha gloria al Señor, mucha alabanza, porque el Señor nos está mostrando su misericordia, nos está llevando adelante por su gracia, ¿no? Honramos al Señor por los informes que hay, por los antecedentes que nos rodean como casa de Dios, pero que también estamos inmersos en esta situación como país, ¿no? Gloria a Dios, porque el Señor está cumpliendo su palabra, está cumpliendo su propósito y nos está llevando adelante. Creemos que el Señor hará todo aquello que Él ha establecido, ha previsto, y finalmente, como siempre ha sido, su amada iglesia será cubierta por la gracia del Señor. Saludo cariñoso, bendiciones y paz del Señor para todos y cada uno de nuestros hermanos. Amén. Quiero invitarle, por favor, amados hermanos, a que compartamos la lectura de la palabra del Señor. Le invito, por favor, libro de los Salmos, hermanos. Libro de los Salmos, en el capítulo número 8, por favor. Salmos, capítulo 8. Les ruego. Hemos exhortado antes, permítame reiterarlo, la necesidad de que toda la iglesia del Señor esté en estos tiempos, cuando nos reunimos a esta hora especialmente, o en otro horario, si no pudo aquí, pero que al venir al Señor vengamos así como lo hemos conversado, para hacer un culto al Señor, un sacrificio al Señor. Y eso, en el caso nuestro, significa tener la Escritura en la mano. Y si alguien tiene facilidad, bueno, un papel y un lápiz también ayuda mucho. Porque la idea es que compartamos ahora. Pero yo no puedo compartirle todo lo que el Señor tiene para usted. Y no puedo compartirle todo lo que el Señor tiene para los cientos de hermanos amados que están, para gloria del Señor, recibiendo la palabra. Cada situación particular la trata particularmente el Señor, obviamente. Entonces, ¿qué decimos? Que si usted atiende la exhortación general, la exhortación para la iglesia, y luego, con la información que recibe, trabaja la situación particular, el Espíritu Santo del Señor le va a dar entendimiento, le va a dar claridad, y usted va a decir, en esta parte, amén, en esta parte la palabra era para mí, y aquí está la instrucción, y aquí está la forma, y vamos juntos a crecer en la gracia del Señor, ¿no? Muy bien, dicho eso, Salmos capítulo 8, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, lo leo para gloria de su nombre. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Decimos amén al Señor. Gracias al Señor. Bendito es el Señor. Vamos a iniciarnos aquí, hermano, y vamos a trabajar luego un poquito en la carta del apóstol a los Hebreos.
porque quisiéramos entender algunas cosas que son parte de la vida, tienen que ser parte de la vida de la iglesia del Señor. Lo primero que debemos decir por causa de este salmo es este entendimiento que pone el Espíritu del Señor en la vida de los miembros de la iglesia del Señor. No, aquí hay una manifestación de una vida que está bajo la acción del Espíritu, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu, el otro Consolador, Él va a dar testimonio de mí. Y mire cómo en este salmo se cumple tan hermosamente. Ahora, no olvide, por favor, que hemos conversado semanas antes esta necesidad de andar como sabios. Pero ha dicho allí en el capítulo 5 de Efesios que andar como sabios es no embriagarse con vino, sino antes bien dice ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Recuérdate. Entonces, que el hombre que escribe, el varón que escribe, ¿no? Salmo de David dice, el varón que escribe esto en la acción del Espíritu pueda declarar algunas cosas de las que vamos a conversar. Esto debe ser entonces una medida de fe para nosotros, debe serlo. Porque si él estuvo lleno del Espíritu y tuvo revelación de lo que declara, nosotros debemos alcanzar, por la gracia de Dios, a lo menos una medida como es. Amén. Como iglesia del Señor. Dice nuestro hermano David de aquellos años. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, cuán lleno de gloria, ¿no? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto, dice, tu gloria. Esto es la presencia, ¿no? Has puesto tu gloria, tu presencia sobre los cielos, sobre los cielos. Mire el verso 3, por favor. Cuando veo tus cielos. Porque es importante esto de ver los cielos, es por lo que dice en el 1, pues. Has puesto tu gloria, tu presencia sobre los cielos. Entonces, cuando veo tus cielos, o sea, cuando me dirijo a ti, a tu gloria, a tu presencia, ese es el punto, ¿ves? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, entonces tengo, dice este varón, tengo un cuestionamiento. Versículo 4. Tengo un cuestionamiento. Digo, ¿qué es el hombre? Ese hombre, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ese hombre del cual la Escritura, amados hermanos, del cual la Escritura habla, hace referencia. Hay a lo menos dos situaciones que debemos considerar en esto. Lo primero es cuando el Señor dice, Génesis 1:26, hagamos al hombre. De ese hombre está hablando, ¿no? De ese género humano, que es el hombre. Pero también hay allí en el capítulo 3 de Génesis una declaración del Señor. Una vez que Adán y Eva han pecado, han caído, y el Señor debe lanzarlos de la casa, el Señor, en el versículo 22, el Señor va a decir allí, bueno, dice, el hombre, este hombre caído, el hombre es ahora como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Bueno, para que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva en pecado para siempre. Entonces, bueno, les echa fuera y pone allí a un ángel del Señor para cubrir que no haya retorno, ¿no? A la casa del Señor por esa vía. Cuando habla del hombre está hablando del género humano, pero un género humano que ha caído, un género humano que ha pecado, un género humano que, en comillas, no merece que Dios le considere. Por eso que este obrero de Dios, él dice que es el hombre para que tengas de él memoria. ¿Cómo es posible que el Dios de los cielos todavía esté atento a este hombre
que ha pecado. Pero inmediatamente presenta, en el mismo texto allí, inmediatamente dice, y el Hijo del Hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué el Hijo del Hombre? Para que lo visites, el Hijo del Hombre, para que lo visites. Respecto del Hijo del Hombre, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo, aleluya, todo lo pusiste debajo de sus pies. Claramente se establece una diferencia aquí entre el hombre y el Hijo del Hombre. Un Hijo del Hombre, amados hermanos, que fue anunciado. Si usted me acompaña, por favor, a Daniel capítulo 7, hermanos. Daniel capítulo 7, les ruego. Por favor, libro de Daniel en el capítulo 7. Ustedes saben que Daniel, después que vivió aquella experiencia del foso de los leones, donde pudo haber perdido la vida, pero el Señor de los cielos le cubrió, como hace con sus hijos, que cuidamos ser fieles a Él. El Señor se manifestó a Daniel y le empezó a entregar algunas revelaciones acerca de lo que habría de venir, ¿no? Una profecía preciosa, no fácil de entender, hermanos, no fácil, pero que en la medida que podamos debemos ir compartiendo para ir avanzando en la gracia del Señor. Muy bien. Dentro de esta revelación, Daniel capítulo 7, dice en el versículo 13 y 14, les ruego lo considere, por favor. Capítulo 7, versos 13 y 14. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Por favor, el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Uno que no será destruido. Aleluya. Aleluya. Profetizado por Daniel, la venida de el Hijo del Hombre, o uno como el Hijo del Hombre, que tenía, eso está diciendo, uno que sería semejante a cualquier hijo de hombre. Esa es la figura, ¿no? Pero que tenía una relación directa con este anciano de días que habla del Padre, y a quien le fue dado, dice, dominio eterno. Dominio eterno, dominio, gloria y reino, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Aleluya. Y no por un tiempo, sino que eternamente. Dice que nunca va a pasar, y su reino será uno que no será destruido. Usted entiende, observa que esa palabra dicha es casi una copia fiel de lo que está dicho en 2 Samuel capítulo 7. Cuando el Señor le dice a David, de ti saldrá uno que me edificará casa, y yo le daré a él, dice, un reino, un trono que será eterno y para siempre. Amén. Hay un escriba que vino al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él estaba en la tierra. Capítulo 8 de Mateo, versículo 20. Y Él le dice, Señor, yo te voy a seguir. Quiero estar contigo todos los días, te voy a seguir, te voy a seguir. La respuesta del Señor fue, no importa ahora, la respuesta del Señor fue a este escriba, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar
su cabeza. Es la primera vez que el Señor habla del Hijo del Hombre. De ahí en adelante Él va a hacer muchas referencias de sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces, Él nunca va a hablar solo cerca de su crucifixión. Él va a hacer alguna referencia muy directa, pero habitualmente Él nunca habló de yo hago esto, yo soy de aquí, yo hago. No, Él dice el Hijo del Hombre lo hace de esta manera, el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre debe tener esta forma. Siempre está hablando, ¿no?, de sí mismo como de el Hijo del Hombre. Lo hermoso es que, hablando del Hijo del Hombre aquí, dice en el verso 5, estoy todavía en el Salmo 8, verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste. Observe el proceso, por favor. Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta porción de la Escritura, que es profética, está considerada, hermanos, aquí en Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos en el capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. A partir del verso 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El hombre, no la creación humana. O el Hijo del Hombre, haciendo una clara referencia a Cristo, el bendito Hijo, para que le visites. Entonces a este Hijo del Hombre le hiciste un poco menor que los... ¿Por qué dice que le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Por qué le hiciste un poco menor que los ángeles? Hay un texto en Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. ¿Cómo es que el Hijo de Dios pudo haber sido hecho un poco menor que los ángeles? Romanos capítulo 8, el versículo 3. Una vez más, Romanos en el capítulo 8, el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, mire lo que hace el Señor, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condena el pecado en la carne. Es interesante la forma que utiliza, porque dice que el Padre Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Si usted observa un texto conocido, va a decir en Filipenses capítulo 2, versículo 7, a partir de la declaración de que Jesucristo, dice, el bendito Hijo, el cual dice siendo en forma de Dios en el verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de la deidad, hermano, se despojó de ese manto de gloria que había sobre él. Se despojó a sí mismo, tomando, aquí está, ¿ve? Más claro todavía, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice que el Hijo del Hombre fue hecho menor que los ángeles? Porque fue puesto en la condición humana. Fue puesto como nosotros. Bendito sea Él sin pecado. Pero fue puesto en nuestra naturaleza humana. Que como está escrito, somos inferiores a los ángeles en cuanto a fortaleza, dice, en cuanto a fuerza, en cuanto a la santidad en que ellos sirven a Dios el Padre. No hay duda. Entonces el bendito Hijo fue hecho poco menor que los ángeles, pero estando en esa condición de ser muy menor que los ángeles, dice, le coronaste de gloria y de honra, dice, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Qué hermosa figura, ¿no? En términos de considerar la palabra del Evangelio, aquella palabra que ustedes ya saben. Que Jesucristo murió, ¿no? Murió. Leíamos recién que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte. Ahí está, ¿ves? Hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces ya sabemos por la palabra del Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado. Pero también sabemos, bendito sea, que Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Dice, todo lo sujetaste, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y va a señalar ovejas, buey y todo aquello en el Salmo número 8, ¿no? Aquí lo dice en el versículo 7 y 8. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre la sobra de tus manos. Verso 8. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Pero mire cómo sigue, porque aquí debemos entrar un poquito. Verso número 8, a continuación. Porque en cuanto le sujetó, dice, todas las cosas. El Padre no le sujetó todas las cosas. Nada, hermanos, nada dejó que no sea sujeto a Él. Nada dejó que no sea sujeto a Él. Si nos detenemos un poquito, solo un momento, uno debería con claridad, claro, decir, bueno, pero si todo lo sujeto de Él, si todo lo ha puesto bajo los pies de... Entonces lo que corresponde es que todo ande en el orden del Señor, pues, ¿cómo no? Y nuestro Dios, que es perfecto y que es santo, si es perfecto, quiere que todo sea perfecto y ande bien. Vamos. Y si es santo, quiere que no haya pecado y que todo funcione en la santidad del Padre, ¿cómo no? Pero claro, uno se da cuenta que no es así. Y el Espíritu habla por el apóstol aquí y dice... Pero todavía no vemos, porque ese es el punto, ¿eh? Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y alguna vez hasta decimos, pero ¿cómo es posible? Mire, pues si el Señor y permite esto y permite aquello. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquel que tuvo la condición de hombre, ¿eh? Ese que vivió en la condición de hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, ¿cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Porque convenía. Aleluya. Mire, vamos a volver al versículo 8, 9, pero acompáñeme al 10, por favor. Iniciémonos allí en este pequeño análisis. Dice el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice, verso 10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Cuya causa son todas las cosas. Eso de convenía a aquel, uno observa que está ligado con aquel propósito eterno de Dios, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El apóstol bajo el Espíritu Santo va a decir allá en la carta a la iglesia, que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del bendito Hijo, a fin de que Él sea el primero entre muchos hermanos. Entonces convenía a Dios el Padre. Ese es el punto. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Todas las cosas. ¿Recuerda usted ese texto que necesito que lo compartamos un poquito? Es muy breve. Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 6, Efesios 4, 6, dice, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual, este Dios, es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos siempre. Mire, es tan grande la majestad de Dios el Padre, tan tremenda su gloria,
Por eso que David decía, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y cuando observo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, entonces no puedo entender cómo es que un Dios tan grande, aleluya, se interese, considere al hombre y haya trabajado por causa del hombre, haya trabajado con el Hijo del Hombre para bendecir a aquel que no tiene ninguna posibilidad. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Sí, con ese tremendo poder que está sobre todo y en todo y por todo, a él convenía entonces que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar. Pero mire el camino que usó, pues mi hermano, de eso nos importa hablar un poquito hoy. Habiendo de cumplir su propósito de llevar muchos hijos a la gloria, sin embargo, dice, fue necesario que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al autor de la salvación de estos muchos hijos. De hecho, ¿qué sabemos de este Hijo de Hombre que fue tratado de esta manera? Si me acompaña en el capítulo 5, hermano. Capítulo 5, verso 7, por favor. Verso 7 dice, y Cristo, de él estamos hablando, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amados hermanos, les ruego lo considere, porque necesitamos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Pero no será posible si en nuestra alma, si en nuestro corazón no hay un entendimiento de quién es el Hijo del Hombre, quién es aquel que estando en condición de hombre, sin embargo fue exaltado y el Padre le coronó de gloria y de honra. No, hermano amado, es que no fue una cosa fácil, es que no fue una cosa de regalo de Dios para él. Cuando el Padre le dice, siéntate a mi diestra, no es que el Padre lo hizo porque, bueno, está bien, es mi hijo y tiene que... No, pues mi hermano amado, es que no es así, pues. El Espíritu lo explica por Pablo a los filipenses. Dice que a causa de que el Hijo se había puesto en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice, a causa de eso, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Hebreos 12:2 dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, pero dice que Él, por el gozo puesto delante, ¿recuerda? Claro, entendía el bendito Hijo de Dios, que el que a Dios se acerca, crea que le hay y que Dios es galardonador. Entonces, ¿qué hace el Hijo de Dios como Hijo de hombre? ¿Qué hace como Hijo de hombre? Se sujeta al Padre, obedece al Padre, se quita todo manto de gloria y como un hombre más, vive y sufre, padece, hermanos. No es solo el padecimiento que nosotros tenemos de vez en cuando, hermano. No es solo un padecimiento que tiene que ver con una pandemia temporal o con una enfermedad que un médico puede ayudar a resolver. Ni siquiera con una cuestión de un poco de tiempo de hambre. Ni siquiera eso, hermano. Él era el Hijo de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso que, si bien en la tierra él no lo pasó tan bien, porque ¿qué le iba a pasar bien? No fue considerado. A lo suyo vino los suyos. No le recibieron. Pero a eso hay que agregar este padecimiento de estar lejos de la casa del Padre. Por eso que cuando hemos hablado de reposo,
Necesariamente hablamos de Jesucristo y del camino que Él establece, pero es un camino para la casa del Padre, porque Él vivió esa experiencia. Lo dice aquí la Escritura, que Él tenía que venir a ser semejante a sus hermanos. Aleluya. Bendito es el Señor en todo, santos hermanos. Bendito es el Señor en todo. Hay de tanto valor poder considerar. De nuevo, por favor, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Convenía aquel al Padre, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y qué leemos en el capítulo 5, verso 7? Que Cristo en los días de su carne, ahí está, ¿ver? Mire cómo vivía, pues, hermano. El Hijo de Dios, pues. Salmo 8 decía, cuando veo, has puesto tu gloria sobre los cielos, dice. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Sí, pero ya entendemos aquí en Hebreos capítulo 1 que la gloria de Dios y el resplandor de la gloria de Dios es Cristo, el amado Hijo, pues. Sin embargo, cuando estuvo en la tierra, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, hermano, con clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Hay que ser cuidadoso en esto, porque nosotros habitualmente estamos huyendo de todo dolor, de todo sufrimiento. No queremos que nadie nos diga nada. No queremos que nadie nos vaya a ofender, que nadie nos vaya a tratar mal, mayormente si somos hijos de Dios. No, que el Señor tiene que impedir que me vaya mal en algo. Hermanos, ejemplos he dejado, dijo el Señor. Ejemplos he dejado. Pero mire este ejemplo. Ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Dice que fue oído. Sí, pero mire el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Hermano, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué modelo de vida. Qué nivel de enseñanza. Qué meta pone frente a nosotros. Por lo que padeció, aprendió. Y aunque él era hijo, está diciendo clarito, no era un adoptado. Gloria a Dios, porque hemos sido adoptados. Pero él no era un adoptado. Él era el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Sin embargo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, aleluya, habiendo sido perfeccionado. Enseguida en el capítulo 6 vamos a tener un llamado del Espíritu, que hay que dejar ya ciertos rudimentos de la doctrina para ir adelante a la perfección, para ir adelante a la figura de Cristo, el bendito Hijo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice. Para todos los que le obedecen. Entonces, ¿cuál es el punto aquí para que volvamos brevemente a los versículos 8 y 9? ¿Cuál es el punto aquí? Dice que el bendito Hijo de Dios, para alcanzar a cumplir ese propósito del Padre, convenía que Él, por cuya causa son todas las cosas, le convenía al Padre. Para que se cumpliera ese propósito, necesario fue que alguien hiciera un camino de redención. Porque no fue solo la muerte en la cruz, pues, mi hermano. Es verdad, ese es un tiempo glorioso para nosotros, tan duro, tan doloroso para Él. Pero no partió allí el sufrimiento de Cristo. No parte allí. Si su negación parte cuando desciende de la gloria del Padre, pues. Entonces no es un acto, no es un momento, no son 3 horas como las que estuvo agonizando en la cruz. No son 3 horas, hermanos. Es desde el minuto mismo que deja la gloria de Dios para venir a ser hijo del hombre, semejante a los hombres. Ese es el punto. Allí parte la negación, allí parte el sufrimiento, allí parte la obediencia. Y eso que permite que habiendo
habiéndose ofrendado en todo al Padre, y habiendo sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para pagar el precio y hacer la redención, dice que el Padre le sienta a su diestra y declara que Él va a gobernar hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de sus pies. El Salmo decía, y está repetido aquí, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero dice en el verso 8, pero no vemos que todas las cosas le estén sujetas. No lo vemos. Claro, lo que pasa es que el reino de Dios solo se ve por fe, hermano, por si acaso. Solo se ve por fe. No puede pretender verlo con estos ojos. Entonces no vemos que todas las cosas estén sujetas. Claro, porque nosotros si actuamos en la carne, entonces vamos a observar y vemos que sigue el pecado, sigue los gobiernos humanos, sigue las leyes humanas. Claro, nada está sujeto. Y uno dice, pero ¿y qué pasa con el Señor? No, es que lo que hay que entender es que con el bendito Hijo de Dios y con nosotros, para gloria de Dios, también ocurre igual, también funciona igual. Con el bendito Hijo de Dios, lo que funciona es primero que los tiempos y las sazones. Amén. Están en la sola potestad del Padre. Primera cosa. Segundo, que hay cosas en las cuales el Señor entonces administra los tiempos. Y lo que importa no es el resultado, sino la autoridad del Padre. Cómo las cosas funcionan en la gracia de Dios bajo un decreto soberano. Entonces no importa tanto allí si acaso yo lo veo o no lo veo. No. Lo que importa es entender si hay o no hay decreto supremo respecto de la situación que se está examinando. Amén. ¿Se entiende? Mire, si usted vuelve conmigo a Daniel, por favor. Si usted vuelve conmigo a Daniel, Ezequiel y Daniel, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Antes de Oseas y Joel. Daniel en el capítulo 4, por favor. Daniel en el capítulo 4 va a explicar un hecho que nos importa y que yo espero nos ayude a entender cómo es que debemos ver al bendito Hijo de Dios, coronado de gloria y de honra. ¿Cómo hay que verlo? En el capítulo 4 hay una historia que relata Nabucodonosor, la vamos a conversar pronto. ¿Cómo es que él fue, por una actitud suya de soberbia, fue transformado en un animal y estuvo pastando con los animales ese tiempo? ¿Cuál es el respaldo de esto? Mire el verso 17. Dice la palabra del Señor. Dice, la sentencia... Una sentencia que no ocurre en el momento mismo en que Nabucodonosor tiene un sueño. No. La Escritura va a decir luego que pasaron 12 meses. O sea, uno como al tercer mes ya se olvida de varias cosas, al sexto mes ya no recuerda nada. Ya a los 12 meses queda lo mismo. Sin embargo, para Dios la cosa no es así. Dice, la sentencia es por decreto. Mire, por decreto de los vigilantes, está hablando de autoridades, ¿no?, que tienen el control de todo. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan, atienda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Da lo mismo si el hombre es más grande o más chico, sabe mucho, sabe menos. No. Lo que importa es que es el Altísimo el que gobierna. Entonces, quien viene al Altísimo tiene posibilidad de ser tratado, bendecido por el Señor. Pero esto tiene que ver, dice, con decreto superior. El decreto le llama el decreto de los vigilantes. Un decreto superior, es un decreto que se establece arriba. Si usted me quisiera todavía acompañar, Hechos capítulo 2, cuando está predicando Pedro, enseguida del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, en el versículo 23, va a decir Pedro, a este, hablando de Jesucristo, a este, entregado por el determinado consejo, atienda aquí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
Prendiste y mataste por mano de inicuo crucificando. Pero habla del determinado consejo y por lo tanto anticipado conocimiento de Dios. ¿Cómo funciona esto del consejo? Isaías capítulo 14, por favor. Isaías capítulo 14, amados hermanos. Bendito es el Señor. Isaías capítulo 14. Mire por favor el versículo 1. Leamos desde el 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo. Estamos hablando de cómo funciona el consejo de Dios, mi hermano. ¿Cómo funciona el consejo de Dios? Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Mira el 26. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Apliquemos, por favor, esto a lo de Hebreos capítulo 2, cuando dice, le hiciste coronar de gloria y de honra, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero que no vemos que todas las cosas estén puestas bajo. Pero que nos vemos con estos ojos. Pero si el decreto supremo está firmado, mi amado hermano, ese es el punto. Siéntate a mi diestra. Salmo 110, recuerda. Si el decreto supremo está firmado, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Si está dicho por palabra de Dios, si está dicho por decreto supremo, si está establecido y la mano de Jehová está estirada, ¿quién le va a decir a él que no lo haga? Entonces, ¿cuál es el punto? La iglesia debe aprender a ver por la fe que viene por el oír por la palabra, tiene que aprender a ver por la fe al bendito Hijo de Dios, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte. ¡Aleluya! Es que es por los padecimientos de la muerte que el Padre le reconoce y le exalta hasta lo sumo y le declara Rey de reyes y Señor de señores, como lo sabemos. El punto, mire, quiero decir algo que espero no le suene mal. El punto no es, hermanos, el Señor Jesucristo. Él está gobernando, aleluya. Y desde allá vendrá a buscar a su iglesia. No, Él está a la diestra del Padre. ¿Qué duda hay de eso? El problema no es de Él, el problema es nuestro. ¿Y sabe por qué el problema? Porque el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Ya lo hemos explicado antes, que no habla de la fe en el mundo, sino de la fe en la iglesia del Señor. Porque es la iglesia del Señor la que tiene el don, la gracia, la bendición de tener fe en su vida. Porque está en Cristo y Cristo es autor y consumador de la fe. Y porque tiene la palabra de Dios, que es por ella, ¿no? Es por ella que viene la fe a nuestra vida. Entonces, el punto, amado hermano, es aquí que nosotros pidamos hoy día, yo les ruego hoy día, pidamos a Dios el Padre que abra, como dice el apóstol Pablo, que abra los ojos del entendimiento. Pero pidámosle que ponga fe en nuestras vidas. Pidámosle que nos permita creer a la palabra. Y si la palabra dice que ante los pies del bendito Hijo de Dios están puestas todas las cosas, que el Padre ha sujetado todas las cosas bajo sus pies, es porque hay decreto supremo que ya lo estableció. Y eso no va a variar, nunca va a variar. ¿Quién podría hacer variar una decisión de Dios el Padre? Entonces, ¿por qué es tan importante para la iglesia? Porque establecido de esa manera,
No importa, hermano, no importa si alrededor nuestro ocurren muchas cosas. No importa si no nos podemos explicar varias cosas. No importa. Porque el Hijo de Dios, el bendito Señor Jesucristo, como lo veremos luego, nuestro hermano mayor, aleluya, Él tiene de parte del Padre el gobierno sobre todas las cosas. Y no importa si hoy o mañana vemos los cambios, no importa. Lo que importa es que Él gobierna. Lo que importa es que Él es el Señor. Lo que importa es que hay un decreto supremo también firmado, también establecido para nosotros. Si me fuere, dijo el Señor, ese que está gobernando ahora, si me fuere, dijo el Señor, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo va a decir a los Efesios, el Señor, Dios el Padre, no solo nos resucitó con Cristo de entre los muertos, sino que además con Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Y si es palabra de Dios, constituye decreto del Padre. Si es palabra de Dios, no va a variar. Lo dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra van a pasar. ¿Sabe lo que nunca va a pasar? Lo que Dios ha decretado por su palabra, lo que Dios ha establecido. ¿No le parece que es un lindo tiempo para decirle, Señor, ayúdanos a creer? Ayúdanos a honrar al Hijo. Ayúdanos a reconocer, Señor, que aunque haya aquí en la tierra algunos padecimientos momentáneos, ¿qué dijo el Señor? En la tierra tendréis. Es palabra de Dios. En la tierra tendréis aflicción. Pero no importa, tranquilo, confíen. Yo ya vencí, dijo el Señor. Y nosotros estamos en Él cubiertos, bendecidos. Dispongamos nuestro corazón para creerle al Señor. Pidamos ayuda, amén. Pidamos ayuda, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Venimos con toda la humildad que alcanzamos a entender, toda la humildad que alcanzamos a disponer frente a usted y a su alta santidad. Venimos ante ustedes, Señor, a rogar que su Espíritu Santo se manifieste sobre nosotros, sobre su iglesia tan amada. Rogamos, Señor, sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Rogamos que por la palabra que escuchamos cada día, Señor, venga fe a nuestras vidas. Venga fe a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre. Que venga fe a nuestras vidas. Porque necesitamos ver a Cristo gobernando. Y nosotros bajo ese gobierno, cubiertos, protegidos. Y no importa si hay sufrimiento, Señor. Porque el Hijo ya vivió de esa manera, dejando ejemplo para nosotros. Padre, bendiga a su iglesia, ruego. En el nombre de Jesús, guardaré silencio, Padre, para que tú escuches la voz de tu pueblo, Señor. Para que tú escuches la voz de tus hijos. Aleluya, en el nombre de Jesús.